Ok, continuamos entonces. Adelante, Patricia. Profesor, Sí, en el informe de reflexión nos podrá dar las preguntas ya ve que nada más tenemos un intento para sí, que no se nos cierre la plataforma. sí. Las preguntas que le aparecen en el informe de reflexión. Ajá. Déjame ver si me permite verlas. Sí, sí me permite verlas. Las voy a copiar y se las pego en el chat. Ah, ok. Gracias. De nada. Ahí está. Me dicen si lo pueden visualizar. Sí, de hecho es muy importante cuando ustedes elaboren su informe de reflexión, le marquen a la casilla de sí, porque si por error, a pesar de que contesten todas las preguntas, llegaran a marcar la casilla de no, por ejemplo, yo ya no puedo hacer nada, tendríamos que mandarnos soporte técnico para ver si nos pueden apoyar para hacerle el cambio a lo que es el estatus de lo que tienen. Entonces, sí ha pasado que de repente yo visualizo lo que es la información del reforma de reflexión y cuando le doy un ponderaje, vamos a suponer que trabajó bien la primera semana, entregó sus actividades a tiempo, estuvo participando en el foro de clase, entró en las sesiones de espacios abiertos, un 40% de sus puntos en el informe, porque el 60% lo otorga el informe de reflexión. A pesar de que yo le ponga el 40, me va a quedar solamente 40, porque entonces el otro 60 no aparece. Entonces sí es muy importante que cuando le vayan a dar, sí verifiquen que le den al sí. Díganos, Asesor, sí, adelante, adelante. perdón, Sí, adelante. es que me quedé con una duda. Sí, adelante. En la actividad 2 en el audio, entonces, tiene que ser en presentación o puedo hacerlo en un Word? Hago mi portada con nombre, título y todo y pongo la liga de mi audio y mi referencia o tiene que ser a fuerzas en una presentación como de PowerPoint, Canva o... Como usted guste, si gusta hacerlo, como aquí en lo que es la fase 2 todo es un audio, realmente ahí Ajá, no hay tanta importancia. Ahí sí lo pueden emplear en un Word o en en un un Word, ¿no? ajá, en un PowerPoint, porque solo van a poner su presentación, su cuadrito donde pongan su liga del audio y abajito su fuente de Ah, información. ok. Sí, es todo. Ok, gracias, De asesor. nada. Ok, entonces entramos en materia de lo que es parte de la gestión de proyectos. Bien. Dice, Asesor, buenas noches. adelante. No sé si me pueda visualizar. Creo que Sí, no. ¿Sí? sí, Ok, yo hice mi grabación en Vocaro, ¿está bien? es correcto. De hecho, es muy correcto. O sea, es una tecnología que yo les compartí precisamente para que utilicen porque se escucha bien nítido, Vocaro. Ok, gracias, De profesor. nada. De hecho, les comentaba que para que ustedes puedan citar a Vocaro, lo pueden hacer de la siguiente manera. Se los voy a compartir en el chat para que lo puedan visualizar. Ponen, así como se los compartí, así lo van a citar. Y ya con eso estamos cumpliendo con lo que son las fuentes de información basados en APA del Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea CEP. Actualmente el Manual de Citas y Referencias ha tenido muchas modificaciones. Antes, ¿por qué se hizo mucha modificación en el Manual de Citas y Referencias actual? Precisamente para evitar el plagio académico, porque antes pasaba de que podían citar en forma Chicago o en la forma que ustedes deseaban, podían hacer citas de lo que eran las fuentes de información, pero hubo una parte muy repetitiva en que se veía que el estudiantado agarraba, copiaba fuentes de información de algún trabajo ya expuesto y solamente lo copiaba. Y entonces cuando evaluaban las actividades, veían que solamente era un copy-paste, porque a veces hasta se quedaba hasta con la estructura
de las fuentes de información que estaban copiadas. Actualmente ya lo que es el manual de citas y referencias te pide lo que es citar fuentes propias, citar fuentes de las imágenes que emplean. Por ejemplo, si ustedes copian una imagen de Google y vamos un ejemplo, como que esta si yo la haya copiado del internet, acá abajito le pongo fuente, le pongo 2 puntos y le pongo recuperado de y le pongo el link original de esta página o de esta imagen. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, esta imagen es propia mía? Que yo agarré y con mi celular fui a tomar fotos y son de mi autoría, solo pongo fuente, 2 puntos y le pongo propia. ¿Eso qué quiere decir? Que es mío. Que yo agarré mi celular, lo tomé, lo descargué y la subí. Las estoy utilizando. Ahora, ¿dónde no se citan las imágenes? Cuando las imágenes son de la tecnología emergente. Por ejemplo, estas que ustedes ven en pantalla son de Genially. Entonces, son propiedad de Genially. Cuando yo lo pongo como fuente de información, ya viene dentro de lo que estoy citando a Genially, donde yo realicé mi presentación. Entonces, así podemos ir citando lo que estamos utilizando como fuentes de información, pero sí es importante que en todos sus trabajos, una de las fuentes de información que van a ir en todos sus trabajos son las de su autoría propia. Por ejemplo, es proyecto tal recuperado del módulo 22, ¿sí? Porque estamos recuperando del módulo anterior. Por ejemplo, es apellido paterno, apellido materno, nombre, entre paréntesis ponen el año en que iniciaron ese proyecto, entre comillas ponen el nombre de su proyecto, punto, recuperado y ponen nada más el link de su carpeta de evidencias de su módulo anterior. Es todo. Entonces, ahí estamos cumpliendo con citar a la información. De hecho, también algo que se me había olvidado que es muy importante para ustedes, es que, como les decía en la sesión pasada, el título de este proyecto. El título de su proyecto es algo que tiene que ser detonador, algo que despierte el interés en las personas, ¿no? Algo que ustedes digan, ¿sabe qué? Si yo lo escucho, me va a decir, a ver qué es, de qué se trata. Entonces, esto va a permitir realmente a la que es la persona oyente o al público objetivo decir, y disculpe, ¿y de qué se trata su proyecto? Y es cuando ya ellos más o menos van a saber. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, en la cuarta semana el título lo vamos a ocupar para su proyecto final. Entonces comenzamos con la parte de la gestión. Dice, la palabra gestión proviene del latín gestio y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Entonces, bien, la palabra gestión también nosotros la utilizamos día a día, gestionamos nuestros recursos. Realmente, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos nuestro trabajo, cobramos nuestra quincena, tenemos que empezar a gestionar. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Si nosotros vemos a la vida como si fuera un proyecto, realmente nosotros tenemos un proyecto de vida. ¿Qué es lo que estamos realizando? Si yo el día de mañana mi objetivo general es comprarme un vehículo en un plazo de 1 año, entonces mi objetivo específico va a ser realmente cómo lo voy a lograr, todos sus pasos. Entonces voy a tener que ahorrar, voy a tener que invertir y en eso mismo que estoy aplicando los objetivos específicos, estoy gestionando los recursos que yo necesito para poder obtenerlo. Bien, dice, para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Entonces, ¿cuáles son las personas que son idóneas para poder gestionar un proyecto? Los administradores, los contadores. Entonces, estas personas nos permiten conocer balances generales, balances de estados que nosotros determinaríamos dentro de una empresa si son factores de ganancia o factores de pérdida. Una de las preguntas que dice aquí, ¿qué se necesita para una gestión administrativa? Tener el control correcto de un proceso administrativo que era planeación, organización, dirección y control. Dice, como se mencionó dentro de la sesión pasada, un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización u empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos, excelentes de forma correcta, rápida y eficaz. Esto nos va a permitir realmente conocer y saber cómo vamos a gestionar cada uno de los recursos. Bien, a su vez, al pasar a una etapa de establecer mis recursos, cuánto material voy a necesitar, cuánto recurso humano requeriré, cuánto dinero y cuánta tecnología y cuánto material,
Esto va a permitir realmente realizar un proyecto de éxito y un proyecto que sea viable. Veremos la viabilidad del proyecto. ¿Y por qué es importante saber o conocer la viabilidad de un proyecto? Realmente conocer si tu proyecto será viable es para saber si se puede poner en marcha o no, o hay que adecuar ciertas etapas para poder visualizar de qué manera sería viable. Dice, el proceso administrativo se compone de 4 etapas elementales, que es lo que veíamos: planeación, organización, ejecución y control. Aunque otros autores también nos proponen una etapa más entre lo que es planificación, organización, y entre organización y dirección hay una etapa que se llama integración. Por ejemplo, lo que es Taylor dice, bueno, yo veo que ustedes proponen 4 etapas, pero ustedes no se ponen a ver que también necesitan una etapa muy crucial dentro de esta. ¿Cuál? La integración. ¿Por qué? Porque en esa etapa de integración estamos tomando a consideración al recurso humano. Ah, muy bien. ¿Por qué es importante el recurso humano dentro de cualquier etapa administrativa? Porque el recurso humano es aquel que se encarga de llevar o de hacer todo lo que tiene que ver con la parte laboral o la parte de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle ver a la etapa de integración para que un proyecto funcione? Capacitarlo, ¿sí? Adiestrarlo, mantenerlo, mantenerlo en un ambiente laboral digno. Bien, cuando ustedes entran a trabajar y van a una empresa, ¿qué es lo primero que les hacen? Les hacen una pequeña entrevista y les dicen, ¿saben qué? Pues sí son aptos, pero la primera etapa van a tener un contrato de 28 días, entre esos 28 días van a estar a prueba, pero se les va a pagar una remuneración extra por capacitación. Disculpe, ¿tiene usted tiempo para moverse de su ciudad? Ah, sí, ok. ¿Por qué? Porque entonces ese trabajo requiere que la capacitación no va a ser aquí, va a ser en Ciudad X. Ah, entonces, pero con todos los gastos pagados. Va a tener hotel, va a tener todo. Y nosotros a veces despertamos nuestra mente y decimos, bueno, también esa capacitación me va a servir para poder conocer otra cultura. Entonces, si lo vemos desde ahí, empezamos a gestionar muchas cosas que nos van a permitir también crecer como personas, que es también lo que se busca dentro de una organización. Ahora, objetivos. La primera etapa es la planificación. En esta etapa es donde se fijarán los objetivos a corto y a largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinará el resto de las etapas. ¿Por qué? Porque si no planeamos bien, realmente lo que va a pasar es un proyecto no viable. Vamos a ver este pequeño videíto. Les voy a poner subtítulos porque no se escucha muy alto, pero para que lo puedan leer. Planificación. ¿Qué es la planificación? La planeación o planificación es la acción de elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta ya establecida. Esta puede darse de 2 formas, como planeación estratégica y planeación operativa. La planeación estratégica se lleva a cabo entre 3 y 5 años, y en esta se incluye el FODA, el cual tiene como propósito identificar ideas y valores. Por otro lado, la planeación operativa es a corto plazo y tiene como enfoque el presupuesto anual, como por ejemplo las necesidades para mejorar la calidad del año. Proceso de planeación. El proceso de planificación estratégica tiene 2 componentes: el entorno externo, donde se encuentran las oportunidades y las amenazas, como la escasez de enfermeros, y el entorno interno, en el cual se encuentran las fortalezas, como el desarrollo de la gestión, y debilidades, como la escasez de personal. Etapas del proceso de planificación. Por otro lado, se presentan las etapas del proceso de la planeación, y como primer lugar está la planeación, donde se deben tener la idea de lo que se va a realizar. En segundo lugar, la organización, etapa en la cual se ve quiénes van a llevar a cabo el hecho. La tercera etapa es la dirección, donde se ve quién será el líder de los recursos audiovisuales. Finalmente, en la última etapa está el control, en el cual la retroalimentación de lo anterior es en función de si estuvo bien o no el proceso. Herramientas para la planificación. Respecto a las herramientas para la planificación, se encuentran los valores, las políticas y filosofía. Los valores son los fundamentos de la misión. Las políticas tienen que ver con la misión o propósito. La visión es la imagen mental
el futuro que se considera adecuado. Y por último, la filosofía está relacionada con las creencias y valores. Plan de trabajo. La planificación estratégica, la cual es elaborada por directores, donde establecen prioridades y prevén recursos. La planificación económica, donde evaluamos los costos asociados. También encontramos la planificación operativa, en la cual los sectores son los protagonistas. Objetivos. En cuanto a los objetivos, estos son globales y deben ser construidos por verbos infinitivos como qué, el cual es fijado por la dirección y los ejecutivos, por lugar, dónde, también cuándo. Y por último, el indicador que hace referencia al cómo, que consta de las acciones que han de realizar para cumplir la misión. A esto se le suma la meta, la que se quiere alcanzar a través de indicadores. Ok, aquí podemos ver lo que era la importancia de la planificación. Como bien comentábamos, viene dentro de la etapa del proceso administrativo. El poder llevar bien a cabo toda esta etapa va a permitir realmente poder continuar. Y veíamos también la parte importante de que en la etapa de dirección, ¿quién es el cabeza o la cabecilla de un proyecto? Los líderes, ¿sí? Ustedes bien, hoy por hoy ya son líderes de proyecto porque, ¿por qué es tan importante que la figura de un líder de proyecto? Porque realmente ustedes conocen sobre la problemática. A su vez, ustedes pueden determinar a sus colaboradores, al personal que ustedes en su momento van a necesitar, el poder decirles qué funciones van a hacer dentro de su propio proyecto y qué actividades son las que van a desempeñar. Esto con el fin de maximizar el trabajo, maximizar la productividad y minimizar costos. La segunda etapa que viene en la organización dice: en este momento los gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ello son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quién las liderará. Esta etapa, que es el concepto de organización, aquí ya viene distribuido lo que es un organigrama. Ustedes pueden ver que toda empresa tiene un organigrama. ¿Y cuál es realmente la función que tiene un organigrama dentro de una empresa? Es determinar la jerarquía de puestos. La mayoría de las empresas tienen organigramas tipo vertical, organigramas tipo horizontal y organigramas tipo piramidal. La mayoría de las empresas privadas manejan el organigrama tipo piramidal. ¿Por qué? O el organigrama de jerarquías, que es el básico. La figura más alta siempre estará en lo que es la punta. Le dicen piramidal porque viene base de una pirámide, desde el puesto más alto hasta el puesto más bajo. Y siempre vamos a ver que el puesto más bajo son los obreros. Y las líneas que ustedes ven, que pueden visualizar dentro de un organigrama, se llaman líneas de comunicación. Y esas líneas de comunicación nos permiten saber de qué manera podemos llevar una información. Por ejemplo, yo no puedo, soy obrero y hasta arriba está el director, no puedo brincarme a las figuras, tengo que ir escalando. O sea que si arriba de mí está un supervisor, mi función es decirle a mi supervisor mi queja. El supervisor le va a decir al gerente, el gerente se va a ir con la parte de la dirección y la dirección se va a ir con la parte de la normatividad. Y así, tienen que ir escalonado. No podemos brincar porque precisamente el organigrama eso nos permitirá. Otra etapa que viene dentro de la organización es la división del trabajo. Es realmente a qué personas les voy a decir: ¿saben qué? A lo mejor yo soy el líder de proyecto, pero no puedo con toda la carga de trabajo. Entonces, dentro de esta etapa, yo voy a definirles que voy a requerir un administrador, voy a requerir un contador, voy a requerir un ayudante general, para que a lo mejor esa persona, mi administrador, me va a ayudar a elaborar toda la parte administrativa de a lo mejor permisos que yo necesita. Voy a necesitar que él lleve la contabilidad del proyecto, voy a necesitar que él le pague la nómina al recurso humano, para que yo pueda delegar responsabilidades. Aquí viene delegación de responsabilidades, porque un proyecto no puede sobrevivir con solo una persona. O sea, literalmente un proyecto, cuando decimos solamente lo voy a trabajar conmigo mismo, desde ahí determinamos que es un proyecto no factible. Entonces, el análisis de prefactibilidad nos va a determinar una pérdida en lugar de una ganancia. Llegamos a la parte de liderar. En este caso se intenta que el personal posea una dirección y motivación de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Entonces, ¿por qué es importante realmente que ustedes como líderes de proyecto puedan establecer un buen trabajo en equipo?
¿Cómo se establece, de hecho, un buen trabajo en equipo? A través de la comunicación. Dentro de cualquier proyecto, cualquier organización o empresa, utilizamos la comunicación asertiva. ¿Y cuál es la comunicación asertiva? Es aquella comunicación que nos permite entablar una conversación de una manera amena, en la que nosotros tengamos como opción poner la empatía primeramente y poder ponernos en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si en lugar de ser empático soy apático? Que en lugar de decirle a mi empleado, tal vez, o a mi colaborador, diga, entiendo tu situación, yo le diga, ¿sabes qué? Lo siento mucho, no viniste el día de hoy, te descuento tu día. Disculpe, pero es que tuve un problema, me caí, me lastimé, se me echó a perder esto. Y yo diga, no, es que no. Entonces, no hay la empatía, no eres líder, eres jefe. Entonces, hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Un jefe es aquella persona que solamente determina funciones y hasta ahí acaba. Pero un líder es aquella persona que acarrea o va de la mano junto con su equipo de trabajo. Que si el día de hoy yo, líder de proyecto, no vino una persona a mi trabajo, voy a dejar mi puesto por ayudarles a cumplir con esa meta, porque igual a mí me conviene que el proyecto siga creciendo. Entonces, ese líder del proyecto o a lo mejor le diga, ¿sabes qué, administrador? Hoy no necesito que estés en tu puesto, pero te necesito a ti porque yo sé que tú puedes. Aún así, el hecho de decirle a un personal o una persona tus áreas de fortaleza, decirle tú puedes, ya va a determinar que esa persona te va a apoyar, porque estás viendo y estás visualizando todas las áreas de oportunidad que tiene, toda esa mentalidad o esa capacidad que puede tener para poder resolver problemas. Entonces, el hecho de decirles, aplaudirles todos los reconocimientos que ellos hacen, va a permitir un buen trabajo en equipo. Y llegamos a la última etapa, que es la etapa de control. En este caso, dice, él o los gestores examinan si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos. Para ello deben de ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las normas no son acatadas. Esto va establecido en base a estándares, ¿sí? ¿Qué tipo de estándares voy a ocupar para verificar a mi proyecto? Ya sea estándares de calidad, estándares de cantidad, estándares de recursos humanos. Esto con el fin de identificar cuál es la parte más frágil de mi proyecto y cuál es la parte más fuerte de la misma. ¿A través de cómo? A través de saber si mi cronograma de actividades se ha llevado de una manera acorde. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo establezco mal cada una de mis actividades? Esto va a permear en todo el proyecto. Habría un retraso en los tiempos de entrega. Y tener un aplazo en tiempos de entrega va a repercutir también en la parte financiera, porque si yo, gestor de proyecto, determiné que solo requería de un recurso financiero y me doy cuenta que el tiempo no me dio, esto va a requerir de más recursos. ¿Y qué pasa si no lo tengo? No hay caja chica, yo no lo determiné, va a hacer que mi proyecto se venga para abajo. Entonces, hay que establecer esa planeación estratégica que nos va a permitir tener estrategias claras, bien planteadas, por en dado caso de o en un futuro incierto pasará algo. Entonces dice, ¿y tú eres un gestor? Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para los que trabajan. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, ocupando diversos lugares e instituciones para los que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. Algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de sus pares o subordinados, es decir, son aquellas personas que son las más reconocidas dentro de una empresa o organización, y a su vez las buenas críticas que son capaces de realizar. Son idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, capacitándolos y orientándolos de manera clara con objetivos precisos. Suelen ser personas que generan la comunicación sincera, asertiva y que estimulan confianza entre los individuos con los que trabajan, es decir, la empatía que les comentaba. Los buenos gestores suelen elegir de manera personal aquello con los que trabajarán de cerca. Asimismo, intentan ganar el respeto del personal con el que trabajan. ¿Y cómo se gana el respeto dentro de una organización? A través de un buen trabajo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, dicen, no es que mi gestor todo el tiempo lo veo sentado? Es que yo cuando llego a lo que es la parte del trabajo siempre veo que está en lo mismo, está platicando, está con su celular, no me presta atención, entonces no va a ser un buen gestor. Cuando nosotros repercutimos en esa parte de la comunicación asertiva,
Parte de esas personas entonces optan por decir, si él lo hace, ¿por qué yo no? Entonces es predica con el ejemplo. Entonces un gestor predica con el ejemplo a través de un buen trabajo colaborativo. Instrumentos de la gestión. ¿Cuáles son los principales? La gestión se sirve de diversos instrumentos para poder funcionar. Los primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos. En segundo lugar, se encuentran los archivos. Estos se encargan de conservar datos. Y por último, los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. De todos modos, es importante saber que estas herramientas varían a lo largo de los años. O sea, los instrumentos de gestión están en constante evolución. Bien, podemos ver un claro ejemplo. Antes, para gestionar un proyecto, lo hacíamos a través de papel. Actualmente, las tecnologías emergentes están a la vanguardia. Parte de lo que veíamos en el foro de la clase era las tecnologías emergentes en la gestión de un proyecto. Antes no existía lo que era Monday.com, no existía Trello, no existía Smartsheet, no existía Mindomo, o sea, habían tecnologías que no existían. Entonces, esto nos hacía más difícil hacer las tareas. Un ejemplo, para crear un cronograma de trabajo antes tenía que ser dibujado. Actualmente, Tons Planner, Smartsheet nos permiten crear organigramas de trabajo que son funcionales y que esto nos permite reducir costos y aparte reducir cargas de trabajo excesivas. Imagínense, nada más, analizar que hacer un cronograma de trabajo y te das cuenta que tuviste un error en la redacción, tenían que hacer antes romper el papel y volver a hacerlo. Era estresante. Actualmente tenemos la tecnología emergente. Me falló algo, solamente agarro, les doy el botón de borrado, del erase, y lo vuelvo a redactar sin ningún problema porque la tecnología nos permite trabajar en ello. Entonces, ¿por qué surgen las tecnologías emergentes? Para satisfacer las necesidades del ser humano. Esto nos lleva a decir, oh, ¿sabes qué? Las tecnologías están satisfaciendo todo lo que nosotros en su momento no podíamos realizar y están en constante evolución. Y esto nos permitirá, la evolución de las tecnologías permite saber que estas ayudarán constantemente en el desarrollo psicomotriz del ser humano. Magisterio editorial. Aquí ustedes pueden ver diferentes informaciones sobre gestión de proyectos. ¿Sí? El ciclo de vida de un proyecto. Inicio del proyecto. Dice, aquí ustedes pueden ver, eso se los voy a compartir porque es un ejemplo que pueden ver de cómo redactar un proyecto. Se les explico a grandes rasgos. Aquí vienen lo que son las ideas generales de un proyecto, las ventajas, las desventajas, cómo se planifica y hacia dónde quiero dirigir este proyecto. ¿Sí? Aquí viene dividido por fases, pero me voy a pasar a un punto muy importante antes de que se acabe la sesión, que es el análisis FODA. El análisis FODA, ¿sí? 53% de las empresas no lo toman en cuenta, 53% de los proyectos no lo toman en consideración. Y el análisis FODA es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas del negocio, a través de un análisis profundo de todos estos parámetros. Entonces, el análisis FODA es una herramienta simple y a la vez potente que te ayuda a identificar las oportunidades competitivas de mejora, te permite trabajar para mejorar el negocio y el equipo mientras mantienes a la cabeza de las tendencias del mercado. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, una empresa o proyecto utilizan el análisis FODA? 100% está determinado el éxito de empleado. Thompson en el 98 nos dice que establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir, las oportunidades y las amenazas. Y aquí les voy a compartir, de hecho ustedes lo pueden visualizar, un ejemplo de una compañía que se llama Sara. Ellos hacen su análisis FODA de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus oportunidades, de sus amenazas. Dice, las fortalezas de FODA o DAFO hacen referencia a las iniciativas internas que funcionan bien. Se podría comparar con otras iniciativas o con un costado competitivo externo. Al analizar estas áreas puedes entender qué es lo que ya funciona. Las debilidades en el FODA se refieren a todos los factores internos, como yo les decía. Las oportunidades en el FODA son el resultado de las fortalezas, es decir,
realmente de lo que yo ya trabajé como área de fortaleza, tengo oportunidades de crecimiento. Y las amenazas son todos los factores externos que pueden afectar. Y también lo podemos identificar a través de esas preguntas. ¿Qué cambios en el sector son preocupantes o en el proyecto? ¿Qué nuevas tendencias en el mercado se vislumbran? ¿O en qué áreas no supero a la competencia? ¿O qué otro tipo de proyectos ya existen? ¿Qué estrategias ya emplearon? Entonces, todo eso nos podemos preguntar para saber cuáles son las amenazas del proyecto. Adelante, Lucía. Estoy escuchando, bueno, lo que estaba comentando referente a lo de la cuestión de que dice que, bueno, lleva todo un proceso, un proyecto, de eso sí lo sé. Ujú. Lo que usted menciona ahorita también es llevar bueno, manejar un organigrama y todo. Mi duda es, como estaba comentando mis compañeras, que nos dicen ahí que tomemos lo que ya teníamos anteriormente hecho o iniciado, lo del proyecto. Aquí, por ejemplo, estoy revisando yo la fase que yo hice, fase 6, y ahí estoy poniendo una conclusión junto con la fase 7. Es referente al embovedamiento del Río de los Remedios. Ok. Ahorita una parte del Río de los Remedios ya está embovedada, que es el Gran Canal. Sí. Y de ahí quieren partir para que haya, pero aquí la idea es que haya drenaje. Usted mencionó la sesión pasada que no podemos manejar o acudir a dependencias, pero ahorita escucho cómo se maneja una empresa. La empresa empieza igual, desde un directivo hasta el almacén. ¿Cómo es un procedimiento? Si el directivo da una indicación, pues tenemos que acatarla conforme vamos descendiendo, conforme los escalones de los puestos que tengamos o tengan. En base a eso debe de haber una comunicación como usted lo menciona. Mi duda es, agarramos los datos que ya tenemos planteados y se pueden ir modificando, como yo ahorita lo estoy viendo, se puede ir modificando y aumentando. ¿Sí se puede hacer eso? Es correcto. Pero no se maneja el plagio. No, para nada. Al Esa contrario. es mi duda. No, para nada. O sea, porque el plagio radica en la parte que usted copie información de otra persona y la plasme sin contemplar la autoría. Pero si usted, por ejemplo, amplía la información, no hay ningún problema. Ok. Entonces ahí no incurrió en plagio. No, para nada. Ok. Esa era mi duda también. No, para Está nada. bien, gracias, le agradezco, nada. asesor. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Me podrían poner su nombre completo en el chat para que yo tome el pase de lista, por favor? Sí, gracias. A usted. Estaríamos viéndonos el día miércoles. Voy a estar conectado en la plataforma el día sábado y domingo por cualquier cosa que a ustedes les llegue a surgir, alguna duda. Con toda confianza me pueden escribir. Les contesto a la brevedad posible para poder apoyarlos. Ok. Gracias, qué amable. Excelente noche. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias por el... Hasta luego. Gracias, asesor. Buenas noches. Bonita noche. Gracias, asesor. Buenas noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.